Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra transmisión en vivo el día de hoy, donde tenemos como invitada a Ámbar Ardila de la cuenta Doctora Vive Ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Después de tiempo que estamos volviendo a los directos. Gracias a todos los que se están uniendo, desde donde se conectan, mientras esperamos a Ámbar. Hoy día vamos a hablar un poco sobre otros métodos tradicionales, otros métodos no tradicionales de educación. Es un tema interesante, sobre todo cuando tenemos hijos con las características de nuestros hijos, ¿no? Características con TDAH o con otros trastornos del neurodesarrollo, donde los métodos tradicionales de educación pues nos causan un estrés muy grande. Bienvenidos, ¿desde dónde se conectan? Estoy viendo por aquí desde Chile, saludos, saludos a todos los que se están conectando y nos están acompañando. Bienvenidos, Carito desde Chile, ¿desde dónde más? Mientras esperamos a Ámbar. Qué gusto estar aquí. Bueno, las últimas publicaciones que he estado haciendo hablan un poco de la educación de nuestros hijos, de los retos y los desafíos que enfrentan en la escuela. Ahí está, ya está Ámbar. Vamos a ver para que pueda conectarse con nosotros desde Colombia. Bienvenidos. Desde Nueva Jersey, Elizabeth, bienvenida. A ver, vamos a ver. Y empecemos este directo. Se me escucha bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Me ves? Sí, sí, sí te veo. No sé qué le Prefiero... pasa a mi Instagram, pero ahora todos los lives que hago yo no veo a la persona con la que voy a compartir, pero no te preocupes. Ah, no te creo. ¿Así? No te veo, pero tranquila que cuando queda la grabación quedamos las dos, pero no sé por qué motivo yo no te Ah, puedo no ver. te creo, pero que lo haces desde el teléfono. Desde el celular, ajá. Qué raro, yo sí te veo, así que no hay problema. Vamos a estar ahí ¿Cómo conversando un estás? poquito. Qué gusto tenerte aquí, Ámbar, bienvenida. Yo Eh, feliz de estar sí, contigo otra vez. sí, es cierto. Sí, va a quedar guardado, no se preocupe. Y estamos aquí con este tema de, qué bueno, que muy interesante, en algún momento creo que lo conversamos, ¿verdad? Y que Sí, ahora queríamos enfocarlo con más detenimiento. Y bueno, vamos a comenzar de repente. eh, Aquí me están preguntando, me distraigo cuando me escriben, entonces discúlpame. Me dicen, es una tranquila. entrevista, es un conversatorio, más que una entrevista es un conversatorio. Vamos a Exacto. compartir experiencias, yo soy la creadora de Padres Positivos, yo trabajo mucho, hablo mucho sobre lo que es la parentalidad positiva para el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y Ámbar desde su cuenta nos comenta bastante sobre el trastorno del espectro del autismo y el TDAH también, porque ella tiene dos hijos, uno con, ¿no? con TEA y TDAH, ¿verdad? Como comorbilidad. Correcto. El menor. Exacto. Bien, entonces vamos a compartir un poco nuestra experiencia y vamos a hablar más que todo ahora de, de este tema, ¿no? De otras propuestas educativas o cómo nosotros poder incorporar de repente o hablar de nuevos métodos pedagógicos o cómo o qué es lo que pasa con los padres que tenemos a veces cierta resistencia a otros métodos que no sean los tradicionales para la educación de nuestros hijos, ¿no? Y creo que a veces eso nos lleva a pensar mucho, sobre todo cuando tenemos hijos como los nuestros, que en los métodos tradicionales es tan difícil acompañarlos, implica muchos desafíos, muchos retos, ¿no? Pero antes de eso, de repente, Ámbar, para que nos hables, te presentes, porque la comunidad siempre está cambiando, está creciendo, Sí. hay personas que de repente ya te conocen, que han estado presentes en nuestro otro live, pero hay también muchos nuevos seguidores que de repente se están conectando ahora.
Cuéntanos quién Bueno, eres. primero que nada, pues muy contenta de estar aquí en tu compañía porque realmente generas un contenido que es muy valioso, muy provechoso, no solamente para la comunidad del TDAH, sino también para otras comunidades con otras condiciones de neurodesarrollo, ¿no? Hablar de parentalidad positiva es algo bien importante porque como yo digo, como siempre, ¿no? Que si uno como papá no se prepara, pues puede tener la mejor intención, pero no va a tener las herramientas más apropiadas para apoyar al hijo y ser un verdadero agente de cambio. Pues como bien lo acaba de describir ella, pues yo soy mamá de dos jóvenes dentro del espectro del autismo. Matías tiene un autismo de alto funcionamiento, Gabriel tiene un autismo moderado con comorbilidad con TDAH y una condición neurológica. Yo soy psicólogo clínico, también creadora de contenido. Hace unos meses atrás, pues autora de un libro también que se llama Autismo Abrazando el Diagnóstico y bueno, que también la idea fue brindar ese granito allí, de brindar herramientas precisamente para los papás, porque sabemos que es un camino que va a ser para toda la vida y que, como bien acaba de decir Malena, es cuestión de buscar y mirar cuál es la ruta más apropiada para nuestro hijo, que normalmente no tiene que ser la tradicional. Ujú. Así es. Así es, y mira, ahorita que estoy escuchándote, también estoy leyendo por aquí un comentario de Santiago, 12 años, mira, y nos está escuchando, Ah, que nos habla, qué bien. que es dibujante y tiene TDAH. Bienvenido, Santiago, qué gusto tenerte por aquí, te felicito. Y justo, ese es el tema, ¿no? Y de repente a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú, no? Me incluyo porque, bueno, ya mi hijo tiene 23 años y en algún momento cuando lo conversamos, yo te dije, ¿no? Si yo hubiera conocido todo lo que sé ahora hace años, cuando de repente comenzamos con el diagnóstico, hubiera tomado otras decisiones con respecto a su educación, ¿no? Pero en el momento en que, bueno, mi hijo tiene el diagnóstico y con todo lo que tú vienes, con todos los paradigmas, con todas las ideas, con todo esto, pues tú estás empecinado en que haga, ¿no? El colegio y siga toda esta formación que de repente tú seguiste. Es más, yo fui formada en un colegio católico y en un momento también quería que mi hijo siguiera con esta formación, pero sin embargo, por las características, no fue admitido en ninguno de estos colegios. Y yo terminé en colegios con metodologías alternativas, ¿no? Que también fue una opción que ayudó mucho a mi hijo el tema de esta metodología de Reggio Emilia. Eh, pero llegar a eso fue todo un camino y a pesar, o sea, de haber caminado, bueno, ya mi hijo, como yo, terminó el colegio y todo, cuando yo hago una retrospección, volver un poco atrás, digo, qué diferente hubiera sido esta historia si yo hubiera tenido toda la información que tengo ahora, ¿no? Quizás hubiera tomado otras decisiones, porque nuestros hijos tienen muchas habilidades y a veces solo nos enfocamos en que tienen que seguir lo tradicional y no nos enfocamos en otras habilidades que ellos pueden desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo los padres pueden superar esa resistencia que tenemos de dejar los métodos de enseñanzas tradicionales a favor de enfoques más modernos que puedan promover habilidades prácticas y autonomía en nuestros Sí, yo creo hijos? que el primer paso es esa palabra que tú acabas de utilizar, vencer la resistencia al cambio, porque es que vámonos un pasito más atrás y tiene que ver con el tema del diagnóstico, ¿no? Realmente asimilar y aceptar la condición de nuestro hijo implica mirarla con mucha objetividad, porque solamente cuando uno acepta una situación, y aceptar no es sinónimo de resignación, pero sí de mirar los elementos que realmente tenemos allí, es que creo que vamos a poder, como digo yo, ¿no? Abrazar ese diagnóstico y plantearnos esa ruta que nuestro hijo en particular necesita. Pero para ahí tenemos que desligarnos mucho de esos paradigmas, precisamente, sobre todo uno como papá, que obviamente una de las cosas que más se le vende es que parte de ser exitoso en la vida es hacia dónde proyectes al hijo. Entonces, Ujú. lógicamente que luego de pasar por un diagnóstico, que se pasa por ese proceso de duelo, que todas las expectativas que tú tenías hay que dejarlas de lado y comenzar otra vez a construir desde cero, partiendo que el protagonista de esta creación ahora es tu hijo. Entonces creo que es lo que realmente te va a permitir estar pensando fuera de la caja, muy bien, y salirte del parámetro, porque entonces si no es esa presión social de que, bueno, yo tengo que apoyar a mi hijo, es que, pero más allá de apoyarlo en función de sus capacidades y habilidades, es apoyarlo para que se vea normal,
para que él se pueda adaptar al 100%. Sí, obviamente, aquí estamos hablando de que tiene que haber un proceso de inclusión, de adaptación, pero realmente, ¿cuál es el propósito de eso? Es un propósito personal como papá de sentir que yo hice lo que tenía que hacer para que mi hijo pudiera encajar y decir al final, bueno, yo saqué un hijo bachiller y ahora lo tengo en una universidad, así de repente el hijo lo ejerza, no, pero yo logré cumplir con todos los parámetros sociales de lo que se esperaba que se hiciera como papá. O realmente vamos a ir en contra de todo lo Ujú. planteado, muy bien, ir en contracorriente, porque nos damos cuenta que este hijo en particular lo requiere. Y de hecho ese fue el tema de por qué yo a Malena le propuse hablar de esto hoy, porque a mí me hizo mucho ruido cuando ella hizo ese comentario y me quedó sonando porque es la situación que yo tengo en mi hogar. Ujú. Un joven que realmente le apasiona estudiar, con unas grandes capacidades para eso, y que realmente se adaptó al sistema de la escolaridad y no sé hacia dónde lo va a llevar, pero por lo menos sé que está muy contento haciendo lo que está haciendo. Pero tengo otro joven que va a terminar la primaria con unas habilidades y capacidades bien específicas, pero donde me doy cuenta que el tema de la escolaridad tradicional de repente no es la ruta más apropiada para que aprovechemos esta gran ventana de oportunidad que nos está presentando el momento de la adolescencia. Entonces llegó el momento de tomar decisiones contundentes, con todo y que cuando ya lo he planteado a nivel pedagógico, los orientadores y los educadores no están de acuerdo con mi postura. Claro, es difícil, ¿no? Eh, es muy difícil, bueno, por parte de la sociedad a veces esa presión nos agobia, digo yo, porque tomar la decisión de no seguir esa ruta tradicional va a implicar también por parte de nuestros hijos, ¿no? El tema de adaptación, el tema de comentarios, el tema también que van a tener por parte de la presión social y en general, ¿ah? No solo en nuestros niños que de repente tienen habilidades diferentes o formas diferentes de aprender, sino yo creo a nivel general, a nivel de todas las personas. Todos tenemos talentos muy diferentes. Y yo lo digo también, por ejemplo, que tengo una adolescente que está terminando el colegio ahorita y que todavía no tiene claro qué cosa seguir, pero sin embargo ya la presión social, ya todos han elegido la carrera, han elegido qué hacer. Entonces ella me dice, ¿qué hago? Me siento confundida, todavía no sé, pero la presión como que también la obliga a, a querer seguir ese camino y tiene que ver mucho también con el autoestima de la persona, cómo acompañar todo ese proceso, ¿no? La autoestima de nuestros hijos, el de repente no seguir el ritmo de ella, sino saber enfocar sus fortalezas, conocer que hay diferentes formas y diferentes caminos de llegar al éxito en la vida, que no necesariamente tiene que ser el que nos propone la sociedad, ¿no? Lo que nos propone lo tradicional. Entonces, Sí, cambiar todo, ahí toda tiene esa mucho, mirada, toda esa percepción no es sencillo, ¿no? tiene mucho que ver el tema del autoconcepto, porque precisamente el autoconcepto y la autoimagen son dos cosas bien importantes que construyen la autoestima, porque una está relacionada en la forma en la que yo me veo y otra en la forma en la que yo considero que los demás me ven. Y de ahí parten mucho las necesidades de aprobación, ¿no? Sobre todo a nivel de los papás. Y pienso que también en estos momentos de la vida es el hecho de dejar de subestimar todo lo que tiene que ver con que tú desarrolles una habilidad específica que tengas o quieras emprender en un oficio, más que tener una profesión universitaria. Entonces es como, eso es a lo que yo llamo salirse un poco de la caja, ¿no? Y hay Ujú. procesos que realmente nosotros vemos en nuestros hijos que, como yo siempre digo, cuando uno va entrando a una nueva etapa es como volver a empezar desde cero, pero que realmente tenemos que tenerlos muy presentes porque sí, la lectoescritura es muy importante, pero las habilidades para la vida lo son aún más. Así es. Entonces, realmente creo que hay cosas como, por ejemplo, el hecho de que nosotros sigamos trabajando y entrenando el proceso de la flexibilidad. O sea, plantear alternativas diferentes. Muy bien. Y las alternativas diferentes es un entrenamiento que se vive diariamente en la cotidianidad. Si bien, obviamente, cuando nuestros hijos están pequeños, es muy importante el tema de la ruta, de las rutinas, de los cronogramas. Hasta en eso tiene que llegar un momento donde exista cierta flexibilidad para poder anticipar, para poder tener ruta A, B o C, ¿ya? Y que es precisamente eso, que forma parte de esa cotidianidad de lo que hacemos, también forma parte de los retos para la vida, que uno se plantea ciertas metas, pero de repente las situaciones a la final se pueden dar de una manera completamente diferente, o que la ruta está planteada de que la persona termina en la primaria y vaya a una secundaria y luego a la universidad,
pero resulta que nos damos cuenta que esta persona, por sus potencialidades, por sus intereses restringidos, por sus capacidades, por su forma de comprensión y de manejo de la información, de repente la ruta, ese tipo de rutas no es la más apropiada, porque como yo decía una vez en una entrevista, que el problema aquí no es nuestro hijo, son los métodos que nosotros utilizamos para él. Y cuando vemos que la estrategia no está funcionando, no es que mi hijo no tiene la capacidad, es que la estrategia no es la apropiada ni la adecuada para él. Entonces allí nuevamente ese tema de que nosotros hablamos de que por qué la intervención tiene que ser tan individualizada, que eso va desde el proceso diagnóstico a todo el abordaje terapéutico, donde sencillamente no es cumplir con una serie de requisitos, sino ver a esta persona como un todo, y como un todo es darse cuenta que tiene una personalidad definida, tiene unos gustos, tiene unas necesidades, como todo el mundo tiene sus miedos, también tiene su sistema de creencias. Todo eso es lo que nos moldea como seres humanos, eso es lo que nos da nuestras particularidades. Y cuando nosotros nos enmarcamos en toda esa ruta, es que realmente vamos a poder encontrar cuál es el método más efectivo para porque esto también implica, obvio, que mantener y desarrollar nuevas habilidades, o sea, el tema de estar entrenando nuestra mente, Ujú, ¿no? Y ujú, allí entra a jugar un papel muy importante, algo que, bueno, Malena podrá hablarlo mejor que yo, que es el tema de las funciones ejecutivas. ujú. Así es. Así es, y justo aquí esas funciones ejecutivas, habilidades para la vida, porque las funciones ejecutivas vienen a ser esas habilidades para la vida, y aquí nos comentan, ¿no? Debemos romper con ese paradigma de lo que es la educación y pensar en la educación como las habilidades para la vida, como lo has mencionado. Entonces, mucho nos enfocamos en que, no sé, como tú lo has dicho, en el método tradicional, en que adquieran conocimientos, habilidades, idiomas y una serie de aspectos, pero no estamos pensando qué tan bien está emocionalmente, socialmente, qué tan bueno es para tomar decisiones, para establecer prioridades, para resolver problemas, porque esas son las habilidades que tenemos que empezar a formar en nuestros hijos desde muy pequeñitos, desde chiquititos, ¿no? Desde que los padres desconocemos. Muchos de los padres, yo también cuando llegué, cuando fui mamá la primera vez, tenía esa mirada, ¿no? Esa mirada de que qué tan rápido camina, qué tan rápido habla, qué tan rápido Sí, aprende todos cosas, los procesos ¿no? evolutivos. Todo, exacto, ¿no? Y cuando llega al colegio, uy, si aprende lo más rápido, no sé, los colores, los números, a leer, a escribir, y cuando eso lo que nos debe preocupar más bien es cómo tu hijo se va adaptando a la vida cotidiana, cómo es que va desenvolviéndose o se implica en la vida, en la rutina, cómo es que se relaciona, cómo es que maneja, ¿no? Sus emociones, cómo es que resuelve los problemas, cómo es que anticipa, cómo es que se proyecta, ¿no? Que son cosas que se van enseñando, y ahí viene otro tema, porque los padres no nos damos cuenta que eso se enseña en el día a día, en las interacciones que tú tienes con tu hijo en cada momento y desde muy pequeños, ¿no? En esas interacciones que no necesariamente tienen que ser como, a veces me dicen, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el tiempo de calidad que tengo yo con mi hijo? ¿Cuánto tiempo de calidad le tengo que dar? ¿No? Y no es necesario tener tiempos de este tipo tan especiales, sino tú eres el ejemplo, tú eres el modelo, ¿no? Funciones ejecutivas se enseñan en el contexto, en la vida real, con cada interacción que tú tienes con tu hijo. ¿Qué modelo eres tú? ¿No? Y ahí viene, pues, yo hablo mucho de crianza responsiva. ¿Qué significa? Observa a tu hijo, conoce a tu hijo, identifica sus fortalezas, identifica sus debilidades, qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Y eso, pues, tenemos que aprender a observar. Y de ahí parte Claro. también toda esa educación que después queremos plantear, ¿no? Tomar la Y un decisión. punto, sí, y un punto muy importante, darte cuenta cuáles son sus detonantes y de dónde nacieron esos detonantes, si son propios o los heredaron. Así. Porque muchas de las cosas a las cuales nosotros tememos enfrentar en la vida, muchos de esos miedos son heredados por nuestros propios papás. Y como tú dices, el ejemplo enseña mucho más que el discurso. Entonces, obviamente, cuando uno tiene la oportunidad de tener un padre, unos papás resilientes que están allí, pues comprendiendo que la adversidad forma parte de la vida, que las cosas no siempre son como uno las espera, pero que tienen la voluntad y la actitud de siempre salir a enfrentar lo que se venga, así no tenga todas las respuestas y así tenga que ir caminando con el problema, eso es una pauta bien importante.
el hecho también de empezar a trabajar desde muy pequeño, porque lo vemos en nuestros papás y también pues, forman parte vital en un ser humano, que es el proceso de la autorregulación. Si una persona no logra autorregularse, pues realmente la emoción siempre le va a superar la razón. Claro, obviamente se entiende que en este tipo de condiciones todos los temas sensoriales juegan un papel muy importante que también necesitamos regular porque, por ejemplo, los procesos de la interocepción, que es precisamente todas las señales internas que produce nuestro cuerpo, si no existe un entrenamiento sobre eso, resulta que la interocepción es una de las pautas más importantes para nosotros reconocernos emocionalmente y entender qué significa que tenga el corazón agitado o que me ruborice o que me sienta agitado. Entonces, bueno, eso forma parte de todo ese proceso, ¿no? Cuando realmente yo hago esa conciencia de todo mi ser, de cómo funciono, de qué me detona, por qué me detone, qué estoy haciendo para que no me detone. O sea, todos esos son elementos bien importantes que a lo que nos está llevando y que es una de las cosas que nosotros como papás más nos interesa es generar autonomía. Muy bien. Y la autonomía, pues obviamente no solamente va en base a esa tríada de que la persona desarrolla hábitos de higiene, sueño y alimentación. Eso es el pilar. Muy bien. Pero a partir de ese pilar, realmente si esta persona no tiene esa capacidad, como decía Malena, de respuesta frente a la adversidad, de ver cómo se puede solucionar, cómo se puede gestionar, en qué me debo apoyar, cómo debo saber expresar mis malestares y saber también buscar ayuda, pues todas esas rutas son las que la persona le van definiendo y le van dando seguridad personal, porque la seguridad personal se basa precisamente en la experiencia. Cuando yo me doy la oportunidad porque siento que me lo merezco, porque debo hacerlo, porque tengo la curiosidad frente a la vida y que no estoy buscando resultados, estoy buscando experiencias. Eso es sumamente enriquecedor. Así es, exacto. Y ahora viene el tema, ¿cómo enseñar eso? Porque eso es lo que queremos comentar un poco, ¿no? Esto es lo que buscamos idealmente, pero y ahí viene, nuestros sistemas educativos tradicionales enseñan esto. Es ahí donde también nuestros hijos están aprendiendo estas habilidades para la vida. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer los padres para poder promover este aprendizaje en nuestros hijos? Sí, yo creo que hay que enfocarse mucho en el tema de las tareas, de las habilidades y de los intereses que tienen nuestros hijos. Muy bien, esa pauta es sumamente importante porque es lo que a nosotros nos va a permitir darnos cuenta que en función de esos elementos, qué es lo que realmente le tenemos que brindar a este hijo para que esos elementos sigan creciendo. Voy a contar algo personal. Matías, desde que era muy chiquito, él demostró una gran habilidad con los tacos. A mí de verdad me impresionaba mucho porque él realmente hacía, si hacía carros, de verdad eran carros, si hacía aviones y cosas bien elaboradas desde muy chiquitín, cuando me pareció prudente que ya pudiera tener en la mano piezas de Lego que eran mucho más pequeñas que los tacos, por tema de seguridad, chiquito no se los daba, me daba miedo que se los metiera a la boca o el hermanito por ahí los agarrara. Comencé a generar todo ese mundo de los Legos y lo apoyaba y comprábamos cosas y buscábamos tutoriales para armar y bueno, resulta que esa habilidad fue creciendo y entonces fue tomando como otros ámbitos que entonces él comenzó a gustarle mucho las manualidades. Entonces aquí nunca ha faltado ni la cartulina, ni la pega, ni lo que sea, porque él se inventa y crea mundos y hace tableros y una serie de cosas y de verdad es una habilidad súper interesante. Yo decía, bueno, sigamos estimulando eso para ver hacia dónde va. Obviamente que en función de esto y las capacidades intelectuales que él tiene, pues resulta que eso, todos esos aprendizajes previos, que fueron como pasos, ¿no? Fue como ir subiendo una escalera, lo tienen ahorita en el punto de que está empezando a estudiar robótica. Muy Ah, bien. mira. Yes. Con una gran capacidad, porque obviamente todo ese proceso manual de armar, de desarmar, de tener la abstracción, de ver cómo se hacen las construcciones, pues fue algo que a él se le permitió libremente durante todos estos años con todo ese trabajo previo que se hizo. Ujú. Entonces, ¿a dónde nos estamos con él obviamente enfocando? Bueno, a seguir empujando en esas capacidades y esas habilidades que obviamente van a también de la mano pues de procesos matemáticos un poco complejos, pero que él obviamente está consciente, le gusta y realmente forma parte de todo ese proceso.
Entonces, eso es una parte importante, que es a lo que creo que uno como papá tiene que enfocarse mucho en ese proceso de observación cotidiana, ¿no? De, bueno, de para dónde van estas capacidades de mis hijos. Gabriel, que es mi otro hijo, tiene una habilidad súper interesante, que es el hecho de que él dentro de sus ecolalias desarrolla la capacidad de doblar voces. Entonces, es impresionante porque de repente él está en otro cuarto y tú crees que es el televisor, y no, es él haciendo absolutamente todas las voces. Los idiomas, él no sabe qué está diciendo, pero tiene la capacidad de pronunciarlos perfectamente, es un tema de fonética, Ujú. ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Y le fascina hacer eso, y le encanta narrar historias. Entonces, desde que yo fui viendo esas habilidades, entonces se le fueron enseñando coplas, se le fue trabajando el tema de la declamación, se le lee mucho, ¿ya? Porque si bien la lectura para él es un proceso que está iniciado más no consolidado al 100%, sí tiene una memoria auditiva súper interesante y tenemos que seguir apoyando eso, que a comparación con Mati es un proceso diferente porque el nivel de comprensión, de interacción y de comunicación de Gabriel es muy diferente al de Matías, ¿ya? Ujú. Pero que ahí es donde nos estamos dando cuenta que es donde viene mi planteamiento, que ahorita pues la ruta tradicional de ir a un bachillerato, yo dije, bueno, ¿cuál es la función de eso? Cuando realmente Gabriel, dentro de la escolaridad tradicional, eh, obviamente todo, para él estudiar se está haciendo una serie de ajustes pedagógicos, va a terminar una primaria, pero todavía hay procesos que están iniciados más no consolidados, que obviamente lo podemos hacer acá desde la casa, seguir consolidando eso y empezar a generar espacios donde él pueda seguir desarrollando esas habilidades. Y otro tipo de competencias que también tienen que ver con cosas frente a la vida, o sea, el manejo obviamente de lo que es la economía doméstica, saber llevar una casa, aprender a cocinar, arreglar una habitación, doblar la ropa, o sea, todas las cosas que implica llevar una casa que bueno, aquí particularmente yo desde muy pequeños ellos siempre los he incorporado en esos procesos y Gabriel es una persona que tal vez no pueda tener la iniciativa todavía, pero que bajo instrucciones hace muchas cosas. Hoy me dio una alegría increíble, fíjate que el hermanito, mira, llegó. Ok. Sí que llegó. Ya te estoy avisando. Ese es su saludo de siempre que llega, pero tranquilo, él va a poder entrar. ¡Entra, Ok. bebé, está abierto! Esas son las cosas de autonomía que hay que trabajar. Yo dejé la puerta, la reja apenas puesta, yo vivo en un edificio, la puerta está abierta porque él tiene que tener la autonomía de poder entrar solo a la casa. Yo no me tengo que parar allá angustiada, ¿ves? Ya entró. Ya. Entonces resulta que el hermanito en la noche siempre le colabora en sacarle el uniforme. Y normalmente, pues entonces ya cuando él se va a vestir, pues yo le voy indicando, bueno, Gabriel, va el pantalón, va tal. No sé por qué me entré esta mañana a la habitación y de repente me asusté porque tú sabes ese silencio de mamá que uno le asusta, de que, Sí. ¿qué está haciendo Gabriel? Ujú. Pues resulta que cuando salgo y miro, Gabriel ya se había vestido todo. Estaba buscando cómo ponerse las medias, pero ya se había puesto el pantalón, la camisa del uniforme de educación física y estaba agarrando las medias para ponérselo. Entonces eso de verdad que son las grandes lecciones que le dan los hijos a uno de no debemos subestimarlos. Así es. Así Porque es. estoy tan condicionada yo, y eso es otra cosa importante, uno siempre cree que es el hijo el único que se condiciona, no. Uno como papá también se condiciona a llevar la vida de una cierta manera porque nos resulta más cómoda, porque nos resulta más efectiva y más práctica. Ujú. Y en ese sentido, muchas veces limitamos a nuestros hijos. Entonces, esta mañana esa fue la lección que me dio Gabriel. Yo dije, ok, de ahora en adelante, ya yo sé que la ruta es levántate más temprano, levántalo más temprano él para que él con calma desarrolle su proceso porque Gabriel está bien entendido que es todo lo que tiene que hacer. Terminó de hacer eso y después se fue al baño a cepillarse, Claro, sin que yo le dijera nada. claro. Entonces, fíjate cuántas capacidades hay presentes que nosotros muchas veces estamos atajando por el temor de que no le vaya a pasar algo, de que si no es capaz, de que si los demás no lo van a comprender. Importante encontrar ese equilibrio, como tú dices, ¿no? Porque a veces eh, no nos damos el tiempo de conocer a nuestro hijo y queremos que rápidamente adquiera la habilidad y no acompañamos el tiempo que debemos acompañar. Pero qué diferente hacer o sea, determinar esa palabra, lo que es acompañamiento, ¿no? Y acompañamiento va de la mano con esta observación que tú haces de cómo ves que él está logrando poco a poco adquiriendo la habilidad para saber en qué momento soltar, ¿no? Y no irnos desde el extremo de que le hago todo, ¿no? Ser el sobreprotector o el que ya tienes que hacerlo y si no lo haces, o sea, es el otro extremo, ¿no?
Sí, esperando de repente que las habilidades vayan de acuerdo a su edad cronológica, cuando no, ellos tienen ajá, su ritmo, ellos tienen sí, su proceso, lo van a exacto, lograr, pero hay pero que saber a tu acompañar, ¿no? momento. A su momento, Claro, exacto. porque ahí entra a jugar un papel bien importante para que los papás lo entiendan, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Eso se llama desarrollo difásico. Hay una serie de pautas evolutivas que se marcan en la infancia desde que inclusive estamos en etapas de embarazo, cuando el niño nace, la primera infancia, cuando ya es un niño más grandecito, cuando entramos en el tema de la preadolescencia, la adolescencia y la adultez temprana. Pero obviamente que por los retos que nuestros hijos están enfrentando a nivel neurológico, a nivel sensorial, si hay otra comorbilidad que está acompañando su condición, trastorno o enfermedad que presente, pues resulta que nosotros debemos entender que aquí hay un desarrollo disfásico. ¿Qué es disfasia? Bueno, cuando esa edad cronológica que nuestro hijo tiene no se corresponde con el desarrollo evolutivo. Y esto no quiere decir que nuestro hijo no va a tener las capacidades de lograr esos objetivos, pero que él va a un ritmo diferente. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos salimos de esa ruta de la expectativa de que es que yo estoy haciendo aquí todo desmesurado, tengo a mi hijo en un programa de terapias de estimulación y académicas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, el hijo trabaja más que uno, porque yo tengo una necesidad apremiante de que mi hijo no se quede atrás, porque eso es una de las cosas que más duro yo veo que le pega a los papás, Sí. ¿no? Empezar a sentir como que en el fondo, aunque yo no quiera como esa competitividad que yo veo con los otros niños, como que aquí se están apartando del mío, Ujú. y entonces, bueno, yo tengo esa necesidad desmedida de que el otro no se quede atrás. Entonces resulta que mientras nosotros sigamos bajo ese esquema, va a ser No, muy difícil de apoyar, porque aquí hay cosas bien importantes que tenemos que entender, inclusive en ese proceso de ser, de eso que llamo de esa disfasia. Primero que tenemos que tener un respeto de su espacio, ¿ya? Como ujú. decía Malena, o sea, ni es como que lo vamos a hacer todo, pero tampoco que lo vamos a estar atropellando y No, empujando. No, porque es que si no lo hacemos así, él no va a avanzar. No, o sea, ahí tú estás irrespetando a esa persona, así porque, es. porque, porque no te estás realmente poniendo en sus zapatos de todo lo que implica para él, que obviamente tiene mucho más valor todo lo que esa persona hace, a diferencia de uno que muchos procesos están innatos, para él todo implica un entrenamiento, implica comprender muchos procesos, entender el por qué muchas cosas son importantes, que no nos damos el tiempo porque caemos en ese juego de pensar que se supone, es que lo debería de saber. Ujú. Y resulta que si esta persona realmente no entiende cuál es la verdadera importancia de por qué eso debe estar enmarcado dentro de la vida y por qué la vida funciona de una determinada manera, eso es un proceso que realmente no se puede consolidar. Entonces, parte de respetar los espacios es entender eso. Así O sea, que él va a un ritmo, pero que también tiene una forma diferente de procesar y que en función de esos dos elementos, que si realmente yo los respeto, sí se puede desarrollar y entender mucho que esta persona tiene unas capacidades bien específicas e interesantes que lo hacen sobresalir, pero siempre y cuando yo respete esos espacios y esos límites, ¿no? Muy importante también ese tema de que lo que yo diga debo estar dispuesto a cumplirlo, o sea, entender que nuestros hijos no son niños eternos, no infantilizarlos, Ujú. ¿ya? No creer que obviamente por todo esto que estamos hablando, entonces, bueno, que yo le puedo decir cualquier cosa y no cumplirle a lo que estoy dispuesto o al discurso que estoy planteando. Esas incongruencias también van haciendo que nuestros hijos se vayan resintiendo, Así porque es. ese nivel de procesamiento y comprensión cada vez va a ser más alto, ¿ya? Sí, Y aunque nosotros somos unas figuras muy importantes para nuestros hijos, no quiere decir que nuestros hijos no van desarrollando criterio propio. exacto. Entonces, el no tomar en cuenta esas disposiciones, pues resulta que también obviamente nos va a traer muchas dificultades. Otro tema que creo que es muy importante, Mariana, ya cuando llega a la adolescencia y la adultez temprana, es el hecho de aprender a respetar, obviamente que sus gustos, eh, sus creencias, sus estilos, que si aún quiere seguir conservando gustos que todavía de repente los papás como que les hace el estigma social, como que no, es que ya no debería estar haciendo eso por la edad que tiene, según quién. Ujú. Exacto. Exacto. A veces, ¿no? No sé si te ha sucedido, pero eh, cuando vemos, ¿no? Que nuestros hijos demoran, o lo que yo veo, a veces las familias vienen desesperadas y vienen con este pensamiento catastrófico, digo yo, no, o sea, mi hijo nunca, mi hijo, y no confían en que los niños, todos los niños tienen la necesidad de ser competentes. Todos van a querer ser independientes y autónomos, pero como tú lo has explicado bastante bien, tienen su momento, su espacio, su ritmo. Y nosotros los padres debemos actuar como facilitadores
¿no? De ese desarrollo, proporcionando que los recursos, el apoyo emocional que necesitan nuestros hijos, ¿no? Mostrando interés siempre en lo que ellos son, en sus necesidades y poder ofrecerle las oportunidades que ellos necesitan para crecer, para desarrollar todo ese potencial, ¿no? Y en eso se trata este acompañamiento, esta crianza responsiva, este acompañar a tu niño en todo ese proceso, ¿sí? Teniendo expectativas reales, ¿no? Expectativas reales, tanto de tu hijo como de ti mismo como padre. Porque a veces queremos ser el padre perfecto y nos juzgamos y creemos que ser el padre perfecto es tener el hijo que cumpla con las expectativas de los demás. Y eso no Tener el hijo es. perfecto. Que ser el padre perfecto es tener el hijo perfecto. No. Sí, Y entonces sí. ahí viene todo el tema de frustración y no sabemos acompañar a nuestros hijos. Ellos van a ser competentes, ellos lo van a lograr, pero a su tiempo. Y la idea pues es darle las mejores condiciones para que puedan avanzar y crecer, ¿no? Como Sí. nosotros, como ellos van a crecer. Sí, eso es una pauta ahí bien, bien importante, ¿no? También el hecho, bueno, de tener paciencia y prudencia cuando se están exponiendo a nuevos ambientes, porque por ejemplo en estas rutas alternativas donde estamos empezando a buscar es más capacitación y formación, Ujú. ya en función de estas capacidades, además que a mí esos procesos me parecen súper interesantes porque cuando yo le planteé esto a una de las orientadoras escolares y él me decía, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? El pobre Gabriel va a dejar de socializar con otros niños. Y yo le dije, eso es tan relativo, porque Gabriel es una persona que hasta el día de hoy, él siempre ha tolerado tener a los niños alrededor, pero realmente su interés no está tanto en compartir dentro de los horarios de la escolaridad. Yo pienso que si el tema y la preocupación es socialización, esa socialización la puedes llevar a cabo de una manera más efectiva en espacios donde él pueda compartir con otras personas Tus de mismos unos intereses intereses. bien específicos. Ujú. O sea, por ejemplo, Matías, ¿dónde desarrolla esa socialización? Obviamente en esto que estábamos hablando del club de robótica, cuando asiste a sus clases de flauta, cuando va a sus clases de piano, porque obviamente son espacios donde todas las personas que están allí van con el mismo objetivo y propósito. Muy bien, Claro. sin importar que sea una persona dentro de una condición de neurodesarrollo o no. Muy bien, entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que sacarnos como del paradigma. Así es. Porque allí esos espacios pueden ser 1000 veces más enriquecedores y esta persona realmente puede sentir algo que es algo de lo que se adolece mucho, que es el sentido de pertenencia. Así es. Muchas veces pasa eso, yo no siento ni que encajo en un lado ni que encajo en el otro, pero cuando voy a estos espacios donde realmente yo soy muy diestro por mis capacidades y habilidades, me puedo conectar al 100% con esas otras personas. Entonces, de eso es lo que se trata esta ruta diferente, ¿no? Claro, que entiendo que es una ruta que apenas están haciendo y tampoco es que sea tan sencilla desarrollarla y ahí tal vez cada papá va a tener que hacer mucho de trabajo para poder generar esos espacios porque yo me ponía a mirar las ofertas en ese sentido acá en la ciudad en la que vivo y realmente son muy, muy limitadas, Ujú. ¿ya? Y habría que ir a estudiar cada una en particular para ver realmente cuál se pudiera adaptar a las condiciones de Gabriel o a las necesidades o lo que queremos que emprenda o que haga. Así es. Entonces realmente eso va a ser un trabajo que no va a ser sencillo. Eso sí, métanse en la cabeza que va a ser ir en contra de la marea, pero que volvemos a lo mismo. O sea, yo siento que quitarte esa presión de la ruta, de todo lo que implica lo que se enmarca dentro del paradigma, porque realmente es una construcción que la vamos a hacer en función de las necesidades particulares de esta persona, hace que la tarea pueda ser creativa y más amplia, ¿ya? Y que no le estemos poniendo parámetros de tiempo, porque ahí sí realmente nos estamos ajustando es a la capacidad de la persona, a las necesidades que tiene, al ritmo, a que va a haber mucho ensayo-error. Por ejemplo, Gabriel siempre ha dicho que él quiere ser bombero. Entonces, bueno, yo dije, siempre tengo la curiosidad, dejo pasar un tiempo y le vuelvo a preguntar lo mismo, a ver si me vuelve a referir lo mismo. Casualmente siempre dice que quiere ser bombero. Al otro día, mira, me di el tiempo, fui a los dos lugares acá donde están las estaciones de bomberos. Resulta que cuando voy a la principal me dicen que hay un programa infantil que es para eso. Bueno, cuando al fin logro hablar con la persona que tal, me dice, ay, no, es que en estos momentos el programa no está activo. Yo puedo dejar y morir eso ahí y decir, pues ya yo hice la diligencia, ¿qué vamos a hacer? No se pudo. No, lo que pasa es que ese día no tenía tiempo para seguir insistiendo y tocando puertas. Pero realmente cuando yo tenga la oportunidad voy a volver a él y les voy a decir, miren, yo fui a tal sede, me mandaron para acá, de acá me mandaron a hacer esto, lamentablemente el programa no está activo, pero existe aunque sea la posibilidad de que ustedes nos permitan venir en un horario y que él pueda hacer un recorrido de las instalaciones.
Simplemente, o sea, como para ver qué pasa en ese proceso, ¿no? Claro. Y ver de dónde me nació él esa curiosidad y en función de que lo conozcan y vean quién es uno y todo lo que uno está dispuesto a hacer por el hijo, quién quita que de repente se pueda crear un convenio, un espacio o empezar a generar un nuevo espacio que no existía, Ujú, ¿ya? En esto uno también va a ser pionero de muchas cosas que van a servir para otros. claro. Eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como papás, ser embajadores de las condiciones de nuestros hijos y no andar pasando así por debajo de la mesa porque nos da vergüenza o porque desafortunadamente hemos tenido malas experiencias al respecto, que eso yo entiendo que a todos, absolutamente a todos, con el tema de la escolaridad nos ha sucedido. Así es. Pero como Es cierto. yo siempre he dicho, que tener un mal día no te haga pensar que tienes una mala vida. Por otra parte, que eso es una frase que varias veces repetí en mi libro. La vida no te da lo que te mereces, la vida te entrega por lo que tú estás dispuesto a luchar. Muy Ujú. bien. Entonces no se trata aquí que cómo es posible que yo, si yo soy tan bueno, tan comprometido, no se me abren las puertas divinas. No es tan No, simple. no Aquí está. cada quien tiene que trazarse su senda y seguir ahí todos los días desde la disciplina y no de la motivación para poder forjarle ese camino al hijo. Ambas, exacto, ¿no? Y ahí hay una cosa que quiero comentar de repente que a veces nos sucede a nosotros los padres que tenemos hijos con TDAH, que a veces tenemos TDAH. Has mencionado una palabra que es disciplina, que es a veces lo que nos cuesta mantener, o sea, ser perseverantes, porque aquí es una de las características o una de las cualidades, sobre todo cuando quieres construir una de estas habilidades o el éxito, ¿no? Depende mucho del apoyo que tenemos los padres y de la perseverancia. Y eso lo puedo compartir desde la experiencia, ¿no? Eh, Como le decía de repente en algún momento a Ámbar, mi hijo es un amante del deporte. Mi hijo siempre ha sido muy bueno desde el aspecto motriz, siempre le gustó todo tipo de deporte. Y sí, desde muy pequeñito Gabriel, empezamos practicando, ¿no? Natación, atletismo, un montón de deportes hasta que a los 12 años, estamos hablando desde los 3, hasta los 12, en los 12 encuentra, digamos, el deporte que realmente le apasionaba, ¿no? Pero lo encuentra también porque empezamos a cambiar nuestra metodología de acompañamiento, porque es un tema, ¿no? Quiero hacer esto, es lo que sucede mucho con los chicos que tienen este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se entusiasman por algo, se motivan, ¿no? y luego Entran en abandono. el tema, lo empiezan a hacer, pero cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles, tienden a abandonar, ¿no? Desaparece el tema de la motivación y bueno, y los padres también para no entrar en el conflicto, caemos en el, bueno, ¿qué otra cosa quieres? Y así vamos saltando de una en otra cosa, que también no es beneficioso, ¿no? Entonces, Exacto. es algo que me sucedió, por ejemplo, sí, mi hijo agarraba y decía, quiero esto, vamos, todo. A los 3, 4 meses, cuando la cosa se ponía más así, no, ya no quiero. Ah, bueno, entonces, ¿qué otra cosa quieres? ¿No? Para no, Sí, para no exacto, caer en como, el porque lo conflicto. importante era mantenerlo ocupado y que quemara toda esa energía que tiene. Eso que Exacto, tocas en decir es exacto, muy importante, ¿no? fíjate. Yo, eso es una de las cosas de por qué le considero tanto valor a las actividades complementarias y a esos espacios que no son académicos. Primero porque nadie es profeta en su tierra y obviamente para uno como papá muchas veces le es muy difícil marcar esa disciplina y esa perseverancia al hijo porque se le arruga el corazón de ver al hijo sufriendo porque no lo puede conseguir a la primera, porque la situación como que lo sobrepasa. Y precisamente cuando tú vas de la mano pues de este profesor artístico o de música o de entrenador, pues el cuento cambia mucho, ¿ya? Porque uno también como papá tiene que entender que ese espacio lo está liderando la otra persona, que yo estoy ahí, yo soy tu mejor fans, ¿no? Pero que el espacio lo lidera y yo tengo que respetar esa jerarquía del otro. Entonces, eso también es muy importante para ese desarrollo y mantener esa disciplina, porque a mí cuando me dicen a veces, mira, pero ¿cómo haces tú? Que es increíble que tienes 2 hijos dentro de la condición para que ellos estén como están. ¿Qué te motiva? Este no es un tema de motivación, vuelvo y repito, es un tema de disciplina. O sea, lo que pasa es que desde el amor incondicional de ser mamá, pues hay cosas que yo creo que para uno son muy innatas y el hecho es que, por ejemplo, ¿a quién le importa en qué estado emocional esté yo? Yo sé que todos los días yo tengo una responsabilidad con Matías y Gabriel, que esos niños hay que atenderlos, hay que hacerles comidas, hay que mandarlos al colegio ya. Eso es muy indiferentemente de cómo yo me siento o cómo yo esté.
porque se entiende que ese es mi rol. Entonces, para mí, eso es lo que me ha permitido también entender un poco esa ruta de la disciplina y sobre todo, como digo yo, vivir en base a la sorpresa y no a la expectativa. Entiendo que en estos momentos determinados, que Gabriel va para sus 13 y que Matías va para sus 15 años, cada uno tiene necesidades, sueños y anhelos diferentes y que evidentemente pues hay una fórmula que se plantea para cada uno y yo sencillamente lo que me dedico diariamente es a cumplir a cabalidad lo que me toca, Ujú, ¿ya? Yo no me estoy poniendo metas, yo no estoy determinando tiempos a ver cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar aquello. Yo simplemente me limito a ser muy disciplinada todos los días, a vivir solo por hoy, a entender que realmente pues el ímpetu, la energía y la vitalidad se vive hoy, no mañana, ni lo que pasó ayer, porque esto es como una caja de Pandora, cada día es diferente. Ni porque me fue muy bien ayer me puedo confiar hoy, ni porque me haya ido regular ayer me tengo que poner pesimista hoy, ujú, ¿ya? ujú. Implica realmente enfocarse mucho en el proceso del aquí y el ahora. Y realmente ese enfocarse en el aquí y en el ahora es lo que le permite a uno seguir todos los días pues trabajando hasta que llegan momentos como el de hoy. Ese momento que Gabriel me deja tan gratamente sorprendida cuando lo veo que no era que estaba haciendo una rubiera como yo pensaba en ese silencio, sino que realmente lo que estaba era haciendo lo que él sabe que tiene que hacer todos los días en la mañana y que yo pensaba que a estas alturas tenía que seguírselo indicando. Claro, Entonces, fíjense que ahí, ¿quién motiva el motivador? Te tienes que motivar tú en ujú, función de entender realmente qué es lo que quieres, cómo deseas que suceda, hasta dónde va tu alcance, dónde tienes que aprender a soltar y qué es realmente en lo que te tienes que enfocar. exacto. Sí, hay resultados eh, cuando confiamos, perseveramos, creemos y somos constantes, ¿no? Es lo que ellos necesitan, esa confianza que también nosotros tenemos que tener en que lo que estamos haciendo va a dar resultados. Ese acompañamiento va a tener resultados. Y yo también lo he vivido, ¿no? Yo también lo he tenido y también en algún momento pensé que nunca iba a llegar, porque en un momento tú piensas de que, uy, esto va a ser imposible y como que te saboteas también, ¿no? Pero cuando realmente comprendes, porque lo primero es comprender, informarte sobre cómo es la mente, cómo se desarrolla el cerebro, cómo se desarrollan estas habilidades para la vida, porque tienen su tiempo y es un tiempo muy largo, muy largo, el sustento biológico de las funciones ejecutivas, ¿no? Es algo que también les digo a los papás porque cuando me vienen papás de niños de 5 de 7 de 8 años y me cuentan la desesperación, me dice, pero no sé Están qué hacer. empezando esa Dios ruta. mío, recién estás empezando, le digo, tienes un camino muy largo, Muy ¿no? largo. Muy largo. Entonces, darles esa esperanza, esa confianza, ¿no? De que se va a lograr, pero hay que disfrutar el aquí y el ahora. Disfruta cada ese momento porque después lo vas a extrañar también, ¿no? Y volviendo de Sí, repente a lo que tú estabas comentando, porque es cierto, hemos hablado de que es importante enfocarnos, y tú lo contaste muy bonito, de las fortalezas que tienen tus hijos, de qué cosas has visto, de qué hacen bien, ¿no? Que no solo identificar el talento, la fortaleza, ya, es bueno en esto y bien, ¿no? Sino que hay que cultivarla y creo que también ese es el trabajo de los padres, ¿no? Como tú también lo has escrito. No es sencillo, porque para cultivar ese talento, pues tienes que buscar las personas que sean ideales, que van a acompañar ese para proceso y que poderlo también, desarrollar. exacto, y que también sepan comprender la condición de tu hijo. Y ahí viene otra vez un trabajo en equipo, ¿no? Porque yo he Uh -huh. tenido, por ejemplo, me acuerdo mi hijo cuando estaba nadando, era muy chiquitito, lo llevaba a una academia y él quería competir, pero pues tenía 8 o 9 años, así que tú sabes, un chico con TDAH de 8 o 9 años, súper inquieto, terminaba de hacer la fila y ya quería salirse de la piscina y el profesor no tenía paciencia, me lo paraba sacando de la piscina, expulsando de la piscina, ¿por qué? Porque no seguía las indicaciones, ¿no? Del entrenador. Yo recuerdo que me acerqué donde el entrenador y le dije, bueno, es que mi hijo, yo quisiera que usted tuviera un poquito más de paciencia, porque mi hijo es bueno nadando, pero no obedece, me dicen, ¿no? Claro, Entonces, faltaba esa parte del claro, entrenamiento. entonces no obedece, ¿no? Y esto es una academia donde nosotros acá entrenamos para competencias. Ok, le digo, pero ¿qué podemos hacer? Y bueno, este entrenador sí fue muy radical. Me dijo, no, aquí no hacemos inclusión, aquí hacemos exclusión, me dijo todavía. Entonces, wow. Y yo me Increíble, sentí wow. bastante, sí, yo me sentí pésima, ¿no? Entonces,
cambié a mi hijo para otra academia, pero buscar esos lugares también es difícil. Cuando tienes un hijo que de repente tiene características, ¿no? Donde los demás tengan que comprender, trabajar, encontrar las personas, toma trabajo también. Pero lo que sí quiero decir es que se encuentran Claro, y exacto, por apoyan. eso te digo que no podemos nosotros también como que en el... Es que yo siempre he dicho que cuando uno como papá se ve enfrentado a esta situación de vida, el hijo lo que viene a hacer por uno es a sacar la mejor versión de uno, porque obviamente esto implica mucho trabajo personal y mucho espejo, o sea, de que hay muchas situaciones con las cuales tú te vas a sentir súper ofendido, súper mal, súper derrotado, y yo me tengo que preguntar, ok, ¿esto de qué manera a nivel personal? Porque nada tiene que ver con mi hijo, a nivel personal, ¿por qué me está afectando de esta manera? Ujú. Muy bien, y darme cuenta que, bueno, que nuevamente, que muchas puertas se nos van a cerrar, pero que de esa perseverancia y esa constancia muchas cosas pueden aparecer y sobre todo que nos permita también a nosotros ser muy creativos y flexibles, empezar a generar rutas de, bueno, para eso precisamente son los procesos de adaptación, ¿no? Ajá, ok, bueno, en ese caso porque el profesor lamentablemente estuvo completamente cerrado, pero que realmente la ruta era que si ya estaba ganada esa gran capacidad y habilidad deportiva que él tenía, pues el tema era cuáles eran los ajustes y cómo íbamos a empezar a hacer ese entrenamiento día tras día antes de las competencias para que realmente tu hijo tuviera la capacidad de comprender y entender qué era todo el proceso que implica todo el protocolo cuando ya sí realmente estamos en una competencia, porque si eso se hubiese manejado así como parte de sus entrenamientos para las competencias, muy probablemente tu hijo hubiese desarrollado eso divinamente. La- Pero lógicamente hay que conseguir la persona que realmente va a ser tu amigo y no tu enemigo, y Exacto, esos ángeles sí se los consigue uno en la vida. así Eso es. sí se los digo yo, que realmente yo pienso que es mucho un tema de actitud. El problema no es lo que suceda, es la actitud que uno tenga frente a la Así situación. es. Porque de verdad que no digo que todo ha sido un lecho de rosa porque mentira. Yo siempre les he comentado que mi situación ha sido muy compleja porque, bueno, no tenía una red de apoyo familiar, yo me divorcié del papá de los niños estando ellos muy chiquitines, apenas tenían 2 años y 3 años 9 meses, yo siempre he sido cabeza de hogar, y mi red de apoyo es una red que por un lado toca pagarla y por otro lado ha sido gente que nada tiene que ver ni con el tema del autismo, ni tiene hijos en condiciones especiales, no son mi familia, pero mira, han sido unos ángeles que se me han presentado en la vida que uno no entiende ni cómo ni por qué llegaron y que realmente están allí muy presentes y muy dispuestos a colaborar, sobre todo cuando uno expresa las necesidades que tiene. Ujú. Por eso es que yo siempre digo que uno con mucho orgullo tiene que ir con la frente en alto, hablando, conversando y también enseñando a los demás de la situación que tiene nuestro hijo. Porque no es un tema de que de victimizarse, ni que vean pobrecita esa mamá tan mártir, tan buena. No, 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 no se trata de nada de eso. Se trata precisamente de sensibilizar, pero también de que la gente comprenda que aunque esta persona tiene un funcionamiento diferente a tu hijo, también encaja en la situación y que realmente haciendo los ajustes y haciendo todo lo que necesitamos, todos podemos estar en armonía en un proceso. Así es. Mira, Amar, aquí nos escribe una docente de una escuela no tradicional con principios Waldorf y puedo confirmar que es una alternativa para una educación respetuosa al desarrollo de cada niño. Y justo ahora que nos hace este comentario, a mí me gustaría, ya mira, se nos está pasando, ya es una hora que estamos por aquí. A mí me gustaría de repente que comentáramos, si bien es cierto, hemos hablado de buscar los talentos, de fortalecer estos talentos, de cultivar estos talentos en nuestros hijos, es un poco darles el mensaje a los padres que de repente nos están aquí siguiendo, es que existen múltiples alternativas en el sistema educativo, ¿no? Muy diferentes a las tradicionales, que se van a adaptar a las diversas necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? Existen, por ejemplo, como yo te dije, en mi caso, ¿no? Mi hijo entró a una escuela alternativa después de haber pasado por muchos colegios, porque mi hijo pasó por Claro, 5 colegios antes, ¿no? Pero en quinto grado entra a un colegio con una educación basada en Reggio, la educación en Reggio Emilia, y era un colegio que mucho trabajaba con un aprendizaje basado en proyectos. Mi hijo se adaptó bastante a este tipo de escuela que realmente lo ayudó, ¿no? Lo ayudó un montón. Eh, Pudo adquirir conocimientos, habilidades, investigaban, preguntaban, respondían una pregunta, un problema, un desafío, lo relacionaban con la vida real. Realmente a mí me gustó mucho el trabajo exacto. que ¿Ves? hicieron.
y mi hijo, bueno, terminó en esta escuela, ¿no? Tanto así nos gustó que mi hija terminó yendo a esta escuela también, ¿no? Ya no Súper. tuvimos que buscar más. Pero hay diferentes escuelas, el estilo Montessori, Waldorf, como dicen, ¿no? Ajá, sí, sí te iba a nombrar. También hay el homeschooling, que es otra opción, ¿no? Padres que pueden tomar por esa opción. También ahí también estaba buscando por ahí, viendo, ya ahora no es, ¿no? Yo sugiero siempre a los papás busquen opciones, busquen alternativas que se puedan adaptar mejor, ¿no? A sus hijos. Yo ya, bueno, estoy saliendo de esta época, pero si yo retrocediera el tiempo atrás, que en algún momento te lo dije, si yo con todo el conocimiento que tengo ahora volviera el tiempo atrás, porque buscar una escuela alternativa también a veces, no sé en tu país, pero en el mío implica una inversión económica también fuerte, porque los colegios que brindan este servicio no son públicos, ¿no? Ujú. Entonces implica pues un gasto de pensión y yo me pongo a pensar en todo ese dinero que yo invertí para educar, ¿no? A mi hijo, o sea, para que vaya al colegio y Tradicionalmente. cumpliera. Entonces yo digo, pucha, mejor hubiera hecho homeschooling o lo hubiera preparado yo en casa y hubiera invertido todo ese dinero en viajes, por ejemplo, para su deporte, porque el deporte que practica mi hijo no es un deporte que aquí en el Perú esté muy reconocido y donde no tengamos, digamos, muchos entrenadores que sepan realmente del deporte, ¿no? Y a él le gusta, pues, practicarlo a nivel competitivo, él ha salido, ha competido. Entonces, cuando me pongo a pensar eso, digo, si yo hubiera tenido todo este conocimiento, hubiera tenido otra mirada, quizás toda esa inversión lo hubiera hecho buscando este Claro. tipo de entrenamientos y de salidas, ¿no? Al extranjero, mientras hacíamos de repente otro homeschooling o otro tipo de educación, Sí, ¿no? no, y fíjate la paradoja, ¿no? Ahora que estamos haciendo ese comentario, fíjate que eso se ve tan normal cuando, por ejemplo, los niños tienen estas capacidades histriónicas, estos niños que terminan siendo actores desde pequeños. Cuando esos niños crecen y se les hacen las entrevistas, ¿cuál es la historia que se repite en cada niño de esos? No, bueno, sí, es que teníamos una serie de tutores que mientras estábamos entre las grabaciones teníamos que igual cumplir unos horarios donde se nos seguía haciendo la formación pedagógica, ¿no? Entonces, fíjate por qué en un ambiente como eso es visto tan normal y nosotros no podemos desarrollar eso. Porque volvemos al tema, o sea, cuando no tenemos toda la información, cuando no tenemos realmente ese conocimiento acerca de todo esto, pues entonces nos da mucho miedo, porque lógicamente nos da miedo que las decisiones que vayamos a tomar no sean las más acertadas. Y por eso obviamente lo que dice Marina yo lo comparto completamente, que cuando va pasando todos los años y tú te das cuenta que el 80% de esas cosas que uno tenía mucho miedo que iba a suceder realmente no sucedieron y que las cosas se dieron mucho mejor de lo que uno esperaba, es lo que le hace hacerse esos planteamientos y darse cuenta, ok, o sea, que realmente el tema aquí era que yo tuviera la voluntad, estuviera decidido y que fuera de la mano de la humildad de entender que esto va a haber mucho ensayo-error, ¿no? Uh -huh, Porque yo siempre comento eso, si a mí alguien me hubiese dicho que Matías, por ejemplo, iba a tener el alcance que tiene hoy en día, cuando tenía 3 4 años que fueron su diagnóstico, yo jamás hubiese creído eso, hubiese pensado que la gente me estaba diciendo eso simplemente como por hacerme sentir mejor, ¿no? Pero realmente yo me enfoqué mucho en eso. Primero, en jamás comparar, porque ni siquiera me atrevo a comparar a Matías con Gabriel. Entender que cada quien pues cursa su ruta muy diferente, nunca comparar mis hijos con otros hijos, sino simplemente compararlo con ellos mismos. uh -huh. Entender y mirar cada año, bueno, dónde estamos y así, y dónde estamos, dónde vamos y bueno, cuál será la proyección, ¿no? Pero esa proyección va muy en función de que yo lo que veo es que simplemente cuando se consolida algo, bueno, vamos al reto siguiente y es simplemente es la pauta, no es ver cuánto tiempo nos va a demorar entonces subir al siguiente escalón, sino que realmente, bueno, entender hacia dónde vamos y que también va a haber momentos donde bueno, vamos a quedar estancados y hasta puede haber retrocesos, porque eso también empezó a surgir en el momento de la adolescencia. Cada uno, esto es un proceso que lo ha abordado muy diferente. A Gabriel sí lo ha afectado bastante fisiológicamente, ha sido un proceso bien fuerte para él, pero entender que bueno, esa es la prioridad ahorita. ¿Cuál es la prioridad? Que él esté bien nuevamente, Claro. que se sienta seguro, que se sienta sano, que tenga bienestar. Esa es mi pauta más importante ahorita, ¿ya? Que si avanzó mucho más pedagógica, académicamente o en habilidades, para mí en estos instantes eso pasó a un segundo plano. O sea, lo más importante ahorita es que Gabriel sienta que tiene el apoyo completo en toda esa cantidad de situaciones que están pasando, neurológicas, hormonales, etcétera, etcétera, que obviamente están siendo muy abrumadoras para él, que no las comprende y que bueno, que eso es la prioridad.
Entonces también muchas veces darnos cuenta de eso, que sí, podemos tener un plan de acción, pero también tenemos que tener la flexibilidad para entender que a veces no se trata de abandonar el plan, pero sí tenemos que replantearnos muchas veces lo que estamos haciendo y entender también qué es lo verdadero, aprender a separar lo verdaderamente urgente de lo importante. Ujú. Esa es otra pauta muy, muy vital en este proceso. Así es, Ámbar. Gracias, la verdad, por toda la conversación que hemos tenido, por haber compartido un Encantada. poco de esta experiencia. Solo quedaría decirles ay, por aquí me dice cómo explicar al niño que tiene TDAH. Ay, bueno, este es otro tema. Ok, este es otro tema. Bueno, quedar para dar el mensaje de que observemos mucho, ¿no? A nuestros hijos, que conozcamos bien cuáles son sus fortalezas, que prioricemos el bienestar general de ellos, ¿no? El bienestar tanto emocional, su bienestar social, porque eso es al final lo que los va a llevar el éxito a la vida. Eh, De eso se trata. y cuando nosotros nos enfocamos un poco en sus intereses, en sus habilidades y cultivamos estos intereses, estas habilidades, ellos van a tener logros. Y estos logros también lo ayudan a formar el concepto que tienen de sí mismos, ¿no? Es importante. Eh, yo al final, cuando entendí un poco ya todas estas cosas, que a mi hijo estaba en la adolescencia, empecé a priorizar eso. Y nos tomábamos largas tardes de entrenamiento más que tener largas tardes sentado haciendo tareas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Era simplemente qué es lo que necesitas explotar. Y eso es lo que ahora él disfruta tanto, ¿no? Ha vuelto de nuevo a las competencias, mi hijo. Está con toda Qué una bueno. preparación física y nutricional y todo eso, porque es su pasión. Aparte de estudiar también, o sea, está haciendo de todo, trabajando, estudiando, entrenando. Eh, Fíjate, de una vida pero, integral. exacto, ¿no? Confíen, confíen en sus hijos, confíen en ustedes y nadie mejor que nosotros los padres sabemos lo Ujú. que ellos necesitan. Así es, ¿Cuál así sería es. tu mensaje final, Ámbar, para terminar con esta? Mira, yo creo que el mensaje más importante es eso, o sea, que acordarse siempre que nosotros estamos formando personas para la vida. Y como estamos formando personas para la vida, si bien los procesos obviamente pues pedagógicos son muy importantes, igual que los terapéuticos, tomar muy en cuenta quién es esta persona a nivel integral, dentro de sus pasiones, su personalidad, sus intereses, todo lo que lo construye como ser humano, porque es lo que nos va a permitir realmente ser efectivos, escucharlo, observarlo y ser un verdadero agente de cambio dentro de la vida de nuestro hijo y recordar que el protagonista de esa vida es nuestro hijo, no nosotros. Nosotros sencillamente somos unos orientadores de proceso. Así es, así es. Muchas gracias, Ámbar, por haber compartido Gracias a esta ti, hora me conmigo. encantó Siempre ha estar sido, contigo en este espacio nuevamente. sí, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí presentes acompañándonos en estos 60 minutos y un poquito más. El live va a quedar guardado, así que un abrazo para todos, un abrazo para ti, Ámbar, y nos estaremos Igualmente, hablando en encantadísima. algún otro Que momento. tengan una excelente tarde. Un beso a todos y un abrazo a todos. Gracias. Bye. Bye.